amigos de Capricornio, bienvenidos a Sami Tarot. Yo soy Sami y quiero invitarte el día de hoy a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. También por las que vienen, yo sé que son millones de bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios del video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente. En la descripción de este video está la manera como poder calcular tu signo ascendente y las especiales. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes, mis queridos y mis queridas. Me dice este angelito, los sueños... en sueños tendrás revelaciones. Mira, espectacular. Dentro de los 9 días siguientes, te aconsejo que tengas lápiz y papel al lado de tu cama y apenas te despiertes, lo primero que recuerdes de tu sueño lo apuntes y después consultes en, un diccionario de los sueños en Google, en YouTube, donde tú lo puedes encontrar y saber qué significa este sueño, porque te va a revelar algo, alguna pregunta, alguna curiosidad, algo que tú no puedes resolver en este momento. Tus guías espirituales te van a enviar este mensaje a través de unos sueños. Bueno, también te quieren decir los angelitos con esto de que tú tienes el poder, ya tú tienes el poder también de interpretar sueños, que sigas también tu intuición, aquello que tú sientes en tu corazón con respecto a esos sueños. Bueno, también que sigas esa intuición. Bueno, ahora vamos con las personas que tienen en este momento una relación. Te quiero recordar o te quiero informar que hay un especial de San Valentín en el canal. Bueno, para que tú lo mires, mi querido amigo y amiga. O sea que en esta ocasión la lectura para las personas que tienen una relación, no importa si tienen contacto cero o también podría ser una lectura en espejo, va a ser un poquito más cortita. Vamos a ver qué nos dicen acerca de la relación que ustedes tienen en este momento, mis queridos amigos y amigas, que están preguntando por su relación. Bueno, la verdad es que tienen problemas y dificultades ustedes en la relación de ustedes. Han tenido muchos problemas, muchas desavenencias, muchas dificultades por ciertos asuntos que se les han presentado a ustedes. Han habido bastantes desacuerdos en casi todos los aspectos de la vida de ustedes, de la relación. No sé, están llegando a un momento muerto en la relación de ustedes, pero las cartas me están diciendo que existe esperanza si ustedes se esfuerzan por salvar la relación de ustedes. Tienen que hablar y llegar a acuerdos para poder solucionar sus situaciones. Los angelitos, por otro lado, me les están diciendo el saber te da la rectitud. Bueno, si hay cosas ocultas entre ustedes dos, este es el momento de revelar aquellas cosas que... Bueno, este es el momento. Por ahí está mi gatito peludinches y bueno, hay que atenderlos. Este es el momento de sacar muchas cosas a la luz, aquellas cosas que tú puedas, ya, lo que tú puedas, porque igual hay cosas de la intimidad de cada persona que son suyas. La pareja no tiene que saber al 100% todo lo acerca de tu vida, no, lo que tú estés dispuesto o dispuesta a hablar con tu persona especial y que sientas que está afectando la relación de ustedes en determinado momento. Por otro lado, el tarot egipcio me dice la carta de la ofrenda de manera invertida. Me habla acerca de las discordias y los problemas que ustedes están teniendo en este momento. Podrían extenderse en el tiempo, pero tienen una solución. La solución es hablar, llegar a acuerdos, hablar con sinceridad el uno al otro, hablar de corazón a corazón. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Ahora vamos con las personas que están solteritas o solteritos para esta época que se celebra el Día del Amor en muchos países del mundo. En mi país no lo celebran en esta época, sino en septiembre, el segundo sábado de septiembre. Bueno, vamos a ver qué me les dice a mis solteritos y solteritas el día de hoy. Bueno, ustedes están pasando por una buena época de buenas relaciones con ciertas personas. Vienen de un desamor, no sé, de alguna cosa que a ustedes les causó mucho pesar, mucha tristeza con respecto a la expareja que ustedes tenían, con la expareja que ustedes tienen. En cuestiones de trabajo me les marca muy, muy bien. Todos los esfuerzos que ustedes están haciendo y van a tener sus frutos y van a lograr aquel prestigio que ustedes tanto quieren.
Bueno, cada sueño, cada proyecto que tú tengas y que quieras realizar, el universo te va a dar una sonrisa gigante, gigante y te va a mandar a decir que sí. Mira que esta persona de la cual tú te sentiste desilusionado o desilusionada es una persona que te va a seguir dando problemas, a pesar de que ustedes ya no estén juntos. Y la cuestión es que tú vas a encontrar una persona con la que realmente sí vas a querer construir algo, algo realmente bonito. Y esa persona se va a querer como a interponer, va a querer aparecerse por el lado, los lugares donde ustedes estén, tal vez en redes sociales también, intervenir, darle buenos comentarios y cosas así. Ten mucho cuidado con este personaje porque es alguien que quiere hacerte la vida como de cuadritos, no sé, quiere molestarte. Es en el caso de que se llegue a dar cuenta de que tú estás con esta persona. Tiene que ponerle límites a este personaje para que no afecte la próxima relación que tú vas a tener, porque es una relación que realmente te va a llenar en todos los aspectos de tu vida. Vamos a ver qué te dicen los angelitos. Dice, tu inspiración lleva al más allá. Hay una persona que ya no está aquí con nosotros, una persona que te manda un mensaje muy especial el día de hoy. Te manda a decir que eso que tú piensas es cierto, es verdad, y tienes que trabajar en consecuencia para poder lograr cambiar o superar ese obstáculo que a ti no te está permitiendo salir adelante con tus sueños y con tus proyectos. Bueno, ahora vamos a ver qué nos dice el tarot egipcio para ustedes el día de hoy, para ustedes que están solteritos y solteritas. Bueno, es la carta de la purificación. Mira, totalmente maravilloso. Esto me habla acerca de la adquisición de ciertos bienes, de algo que tú estás queriendo comprar. Bueno, va a ser algo muy bueno, muy positivo para ti. Investiga bien acerca de la propiedad o de las propiedades que vas a querer adquirir porque van a ser algo totalmente bueno para ti. También me habla acerca de tu ingenuidad, que tengas mucho cuidado con personas que se quieran aprovechar de la buena suerte que tú estás teniendo o la buena suerte que tú estás por tener. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas el día de hoy. Vamos a ver para las personas que me preguntan el día de hoy por su economía. Bueno, vamos a barajar muy bien las cartas. Siempre hay que barajar las cartas antes de cualquier lectura para que la energía se fluya, para que todo fluya. Bueno, las cartas me están diciendo que tal vez tú has perdido el interés. Tú has perdido el interés en el negocio o en la actividad económica a la cual tú te estabas empeñando. Ya como que te aburriste, los resultados no fueron tales y como tú quisiste. Bueno, eso es lo que me están diciendo. Este angelito me está diciendo que tú serás llamado a sufrir una transmutación. Bueno, de adentro hacia afuera. Así como el gusanito se convierte en mariposa. Bueno, eso también te va a suceder a ti, mi querido amigo y amiga. Vas a sufrir un proceso y después de esto tu vida va a cambiar totalmente, no solamente en el aspecto económico, sino en general, en general. El tarot egipcio me dice en este momento acerca de la carta de la magnificencia. Bueno, me habla que tienes que tener cuidado con tu carácter, con las reacciones que tú tienes por los problemas económicos que estás presentando o que puedes estar presentando en un futuro. Bueno, ten mucho cuidado con esto también. También me habla acerca de ciertos asuntos económicos que tienes que prestarle atención, algo relacionado con tu economía y que podría tener algún proceso jurídico. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.